Hola, esta es una guía para empezar a meditar. Vamos de frente al grano. Son 5 etapas o 5 consejos y un sexto que son más tips. El primero es el lugar. Para meditar el lugar no importa. Eso es lo bueno de meditar, puedes hacerlo en cualquier lado. Quizás lo ideal es más un ambiente de soledad y silencio, pero puedes hacerlo en un puff, en una silla, en tu cama, sentado, en un parque, donde sea. No necesitas un lugar específico. Justo ahí viene el segundo punto, la postura. La postura es importante, que la espalda esté recta y idealmente se hace sentado, porque si uno se echa puede caer dormido también. Entonces la idea es estar cómodo, pero en una posición que te fuerce a estar despierto, que justamente sentado uno está tratando de mantener la columna recta, entonces puedes estar cómodo, pero no vas a caer dormido. El punto 3 es el tiempo. Podrías empezar con 5 minutos o incluso con 1 minuto, porque realmente al inicio no es fácil. Podrías empezar con un par de minutos, luego 5 minutos y cuando ya domines ese tiempo, ir subiendo poco a poco la cantidad de tiempo que pasas meditando. El cuarto punto es la frecuencia. Es importante que sea todos los días o tratar de hacerlo todos los días. Incluso un tip general en hábitos es no dejar más de 2 días. Si quieres crear un nuevo hábito, es ideal trabajarlo por lo menos interdiario y meditar. Sus mejores beneficios, sus grandes beneficios van a llegar a ti cuando lo haces a diario, lo haces constantemente. Entonces, yo sugeriría que por lo menos interdiario, porque al final con 5 minutos todos los días cualquiera podría hacerlo. Es simplemente, si no lo haces es porque no estás decidiendo hacerlo, no quieres hacerlo, ¿no? Pero si tienes el compromiso o sabes los beneficios de meditar, entonces vas a tomarte esos pequeños y cortos 5 minutos cada día. Luego también puedes, bueno, idealmente en qué momento del día, ¿no? En qué momento sería la noche antes de dormir para poder tener la mente limpia, fresca y es importante porque cuando te vas a dormir con tus últimos pensamientos y tu subconsciente y tus sueños van a darse según eso que tengas en la cabeza, ¿no? Si son preocupaciones y miedos o noticias catastróficas, eso es lo que vas a andar eh, en lo que tu mente va a estar dando vueltas en la noche. Entonces, meditar de noche quizás es el mejor momento para empezar a meditar. Y con el tiempo, cuando ya agarres costumbre, puedes empezar a meditar en la mañana. Porque así como das una limpieza a tu cuerpo en la ducha en las mañanas, también es importante y bueno limpiar tu mente en las mañanas para estar fresco, estar atento, estar concentrado, enfocado y motivado también. El quinto punto es el enfoque o en qué pones tu atención. Usualmente se enseña a meditar concentrándose en la respiración. Es quizás lo más fácil o lo primero que se trabaja. Y siempre con los ojos cerrados, porque lo que tratamos es evitar distracciones. Y nuestra mayor distracción como ser humanos es lo que vemos, ¿no? Lo que vemos a través de los ojos y lo que percibimos a través de los sentidos. Por eso es importante estar con los ojos cerrados, estar en un lugar en silencio, sin gente, sin bulla, sin muchos estímulos, idealmente, ¿no? Una persona con el hábito de la meditación muy desarrollado podría meditar en cualquier parte quizás. Pero para hacerlo más fácil y más cómodo, lo mejor es empezar en un lugar calmado, en silencio. Si estás rodeado de naturaleza, muchísimo mejor. Es parte de la idea también, que no es tan fácil si vives en la ciudad. Entonces, ¿en qué te enfocas? En la respiración. Si te es posible, puedes, luego de cerrar los ojos, simplemente observar cómo es tu respiración automática, natural, sin que tú la fuerces, sin que tú la controles. Simplemente observarla. Si no te es fácil observarla sin controlarla, como es mi caso, yo sí trato de observar mi respiración sin querer, ya la estoy controlando. Me es difícil no hacer eso. Entonces puedes optar por ambas cosas, ¿no? O la observas cómo es en automático
o tú la observas mientras tú la estás controlando lenta y profundamente. Otra forma de meditar sencilla es con música ambiental o una música suave de naturaleza, sonidos de naturaleza. Ya con los ojos cerrados y en un estado de calma, poner esta música y poner toda nuestra atención en la música, en cómo se dan los sonidos, las transiciones, todo nuestro enfoque en la música. La tercera forma de hacerlo fácil es con una meditación guiada. Puedes encontrar en YouTube algunas, en mi canal hay una también, y quiero poner otras más. Pero las meditaciones guiadas son buenas para empezar y enfocarse solo en la voz y lo que te están diciendo. Obviamente hacer lo que te están diciendo, ¿no? Por último, el sexto paso o los tips para hacer que meditar sea más fácil y poder empezar con este hábito es primero la constancia. La idea es que seas constante con cualquier hábito nuevo que quieras desarrollar, ¿no? Y meditar es uno de ellos, ¿no? La constancia de forma interdiaria o diaria si puedes antes de dormir y luego vas progresando cuando ya hayas dominado. Realizar la meditación en las noches por 5 minutos todos los días. Otro tip es no te estreses, nadie te está juzgando, nadie te está poniendo una nota. Si te pierdes en la meditación y te vas en tus pensamientos, simplemente regresa y date esa libertad de equivocarte. No lo hagas con presión, con tengo que tener la mente en blanco, en blanco, en blanco, en blanco, porque eso no conversa con la idea de la meditación. La idea es que sueltes todo, que te olvides de tus preocupaciones, te olvides de tus problemas, de lo que sea que ocurra en tu vida, bueno o malo, simplemente estés en un estado de vacío, de nada, de neutralidad. Otro tip es practica el mindfulness o la atención plena en cada cosa que hagas. Por ejemplo, cuando estás lavando los platos, solo haz eso y enfoca toda tu atención en eso. Cuando veas un programa en la televisión o lo que sea que estés haciendo, hazlo con toda tu atención en eso que haces. No trates de hacer varias cosas a la vez y estar en el presente en ese momento, ¿no? Sentir cómo se siente, cómo la experiencia de lo que estés haciendo. Eso es el mindfulness y practicarlo te va a ayudar a tener más control de tu atención para que en la meditación no te estés perdiendo y divagando y puedas enfocarte en lo que sea que hayas elegido. Respiración, música o algo más. Y por último, empieza por escuchar tu cuerpo. El mensaje que yo trato de compartir es empezar por escuchar el cuerpo y cuando empiezas a escuchar tu cuerpo todo lo demás viene por añadidura. Y en la meditación algo importante para hacer es escuchar tu cuerpo, sentir cada parte de tu cuerpo, cómo se siente tu piel, tus músculos, tu espalda, tu cabeza, si sientes alguna molestia, picazón, lo que sea que estés sintiendo, escuchar, prestar atención. Luego de que empiezas a escuchar tu cuerpo, empiezas a escuchar tus sentidos, prestar atención a cada sentido, a tu vista o si cierras los ojos a tu oído, a tu olfato, al tacto o el gusto, que no están siendo estimulados en la meditación, pero estás poniendo la atención a cada uno de ellos, estás trabajando tu atención. Y eso sería, espero que te ayuden estos tips y estos pasos para empezar a meditar.